Sí. Hola, acá nos están diciendo al aire, bueno, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Mi nombre es Melania Ron, yo soy del equipo de terapia ocupacional. Al lado mío está la doctora María Esther Vescovo, ella está a cargo de toda la parte de psiquiatría, sí, psicoeducación. ¿Digo bien, María Esther? Perfecto. Verónica Castaño es la coordinadora de neuropsicología y rehabilitación del lenguaje. Nosotras tres formamos parte, una chiquitita parte, del equipo de daño cerebral adquirido de la sede de Escobar de Fleni. Y nos está acompañando, ¿te querés presentar, Silvi? Bueno, soy Silvina del Grande de Sarabia, la mamá de un paciente que ingresó a Feni el 1 de mayo del año 2013. Ya pasaron 10 años y estoy muy contenta de estar convocada para poder ayudar o inspirar o empatizar con los que estén ahí pasando por lo mismo que nos une, que es el daño cerebral adquirido. Silvina representa para nosotros, nosotros un poco esto es sensación del equipo y lo vivimos, cada paciente tiene su propia historia, su propio contexto, su propia familia. Silvina dejó huella, ¿sí? La familia, ¿no? Porque uno usa ejemplos, nosotros aprendemos de los familiares, de las experiencias, de lo que traen, de lo que nos cuentan. No, bueno, Vero, si querés ponernos un poco como en contexto, cómo nace la idea de esta charla. Bien, bueno, estamos aquí un poco convocados porque estamos celebrando o recordando el mes de la toma de conciencia del daño cerebral adquirido. Entonces, finalmente, saber qué es el daño cerebral adquirido y por qué estamos aquí, tiene que ver un poco con poder dar un seguimiento al día después de la rehabilitación. No es que los pacientes se van, y por eso un poco el título era Desafiando el día a día, luego una lesión cerebral y todo el desafío que surge al volver a casa. Por eso un poco también la teníamos a Silvina para que pudiera compartirnos su experiencia. Sería bueno si puedo tener un mínimo espacio para contar que, bueno, Francisco tenía 22 años cuando un acoplado a la altura del kilómetro 45, ramal Pilar en Panamericana, no pasó la altura, eso que vemos en la televisión o que veíamos en la tele, y el auto de Francisco quedó literalmente debajo del acoplado que no pasa el puente. Y bueno, la consecuencia fue, su daño es un daño axonal difuso, esto es por desaceleración de 0 a 100, su cráneo tembló y se produjo un apagón completo, como si en la ciudad se apagaran todas las luces de golpe, y además se le cortaron los cables y quedó con uno de actividad cerebral, o sea que el daño de Fran es muy severo. Eh, Nosotros tuvimos la suerte, después de 38 días de estar en coma Francisco, de ingresar a Fleni el 1 de mayo, y como le contaba a la doctora Vescovo ayer, la realidad es que cuando ingresamos nos recibió un equipo entre los que estaba Melania, si mal no recuerdo, un día terrible para la familia que pasamos y No atravesamos. hables mal de mí, Sil, por No, favor. no. Y bueno, me acuerdo que el doctor Lucas Bonamico, que en ese momento estaba a cargo del paciente, mi hijo, nos dijo, miren, debajo del acoplado no estaba Francisco solo, estaba toda la familia. Así que estamos en presencia de una catástrofe familiar. Eso me quedó retumbando en los oídos hasta el día de hoy, y recuerdo medio difuso la cara de todos los rehabilitadores y el equipo que se iba a hacer cargo de ayudarnos como familia. Pero supimos desde el primer día que estábamos todos en esa misma circunstancia. Así que yo no sé los daños que tenemos en la audiencia o quienes nos están acompañando, pero cada caso es un caso. Así que espero poder ayudar desde el que yo experimenté. Ahí está bueno, la posibilidad de este vivo deja la posibilidad de que uno pueda ir haciendo preguntas. Nosotros entendemos que el daño cerebral, y esto es un poco lo que reporta la literatura y el conocimiento, que es algo multifactorial. Y esto que Silvina decía, nosotros concebimos al paciente, no solo es la lesión sobre el paciente, sino es una catástrofe, ¿no? A nivel familiar. Cuando nosotros pensamos en esto, un poco para dejar como algunos tips o cosas que nosotros consideramos como pilares, un poco cuando nos sentamos a pensar esta charla con Verónica, María Esther, decimos, bueno,
que hay como cuatro cosas que nosotros resaltaríamos que son importantes para el día después de la rehabilitación. Nosotros queríamos orientar qué pasa después que vos salís de una internación. Y dentro de estos pilares habíamos dicho, uno era la capacidad de ser autónomo, de independencia, accesibilidad, ¿no? Que es la otra pata, que acá también aprovechamos que hay gente que la conciencia social, la accesibilidad la hacemos entre todos, es la accesibilidad, si yo pongo un bar, un restaurante, que mi baño sea accesible, si yo pongo un comercio, pensar, ¿no? En las diferentes dificultades y que pueda ser de acceso común a todo el mundo. Bueno, el objetivo de esto también es concientizar, por eso la independencia y la accesibilidad es un pilar. El otro pilar, Vero, es... Tiene que ver con la conciencia del déficit, ¿no? Porque muchas veces una de las secuelas importantes que encontramos luego un daño cerebral adquirido, que entendamos que no se trata solamente de traumatismo del cráneo, sino que este daño cerebral adquirido puede abarcar distintos tipos de lesiones que sufre el cerebro, que pueden ser traumáticas o no traumáticas, que puede abarcar desde un accidente cerebrovascular a una anoxia, a una intoxicación por monóxido o por sustancias, al accidente cerebrovascular mismo o algún tipo de hemorragia intracerebral. Y que tanto cualquiera de ellas lesiones pueden dejar distintas secuelas. No solo secuelas cognitivas, conductuales, sino todo lo que tenga que ver con limitación motora, ¿sí? Las adaptaciones que necesitamos para sortear esas dificultades, y que todas estas dificultades en distinto grado y severidad condicionan la vida social del paciente, la vida familiar, la realización social y laboral de cada uno de los pacientes que acompañamos en el transcurso de la rehabilitación, ¿sí? La conciencia de déficit, como hablábamos antes, como uno de los pilares también importantes, hace a que si registro mis dificultades, puedo implementar estrategias para afrontarlas. Y a veces la falta de registro de las dificultades no solamente aparecen en el paciente, sino que a veces la familia también es difícil que pueda registrar estas dificultades, especialmente en el área cognitiva, en donde a veces no son visibles. Las limitaciones motoras sí lo son, pero las cognitivas es más difícil poder detectarlas. ¿Qué cambió en mi familiar? ¿Qué hay distinto ahora de cómo estaba antes? Si afectó la memoria, si afectó la capacidad de organizar y planificar. Aparecen cuestiones puntuales también, y por eso es importante un abordaje interdisciplinario y un acompañamiento desde el área de psiquiatría y todo el manejo de lo que tenga que ver con la psicofarmacología de estos pacientes. Si bien uno preguntara a la familia, bueno, pero ¿recibieron información? Seguramente van a decir, sí, recibimos mucha información. De hecho, hasta a veces tener la posibilidad de googlear, como se usa ahora, van a tener mucha información, pero no va a ser trabajada esa información. Entonces acá viene el tema de la psicoeducación. ¿Por qué? Porque es la información trabajada, trabajada desde un lugar de conocer al familiar, de ver qué características tiene ese familiar y dónde podemos o qué herramientas podemos tener desde la psiquiatría y la psicología como para poder ayudar a hacer ese proceso de elaboración. Porque estamos hablando que en la primera etapa pasan todos por un duelo. Y en el duelo hay distintas etapas. Una etapa es la negación. Bueno, ¿cómo trabajamos para qué? Para que el familiar pueda tener esa información. Y esto, en general, cuando uno ve a un psiquiatra, asocia con psicofármaco, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué medicación? ¿Irritable o el trata control de impulso? Y yo estoy acá sobre todo por hacer hincapié en el equipo interdisciplinario, porque para un profesional es una ayuda importantísima el equipo, el acompañante terapéutico, la familia, todos en conjunto. ¿Por qué? Porque eso depende de que le demos menos dosis, que podamos elegir qué medicación dar en cada momento. Ustedes saben, o por ahí están en contacto porque está pasando con algún familiar, que la mayoría de los psicofármacos tienen que ver con, por ahí, inhibir a esa persona que está desinhibida o que tiene falta de control de impulso o que está irritable, pero pensemos que uno está buscando estimular el cerebro, porque el cerebro está lesionado. Entonces, la rutina, el equipo interdisciplinario, el acompañante terapéutico, la información que vayamos trabajando con el familiar, la disposición del familiar a recibir esa información, es lo que hace que para la especialidad de psiquiatría o neuropsiquiatría sea, digamos, un objetivo que elegir qué dosis y la menor dosis.
un poco, como decíamos, y redondeando y dándole un poco ahora lugar a Silvina que nos cuente cómo le fue a ella en estos aspectos en concreto, cómo es el día después, las diferentes etapas, esto que vos decís, bueno, hace 10 años se cumplió del accidente de Fran, para lo que nosotros consideramos relevante que da ¿no? Como herramientas para el día después, porque el día después es diferente para todos nosotros, ¿no? Todos vivimos en lugares diferentes, contextos diferentes, diferentes familias, diferentes estilos de vida. Decíamos entonces que es trabajar esto un poco para el equipo profesional y la familia, ¿no? Trabajar en autonomía, accesibilidad, reconocimiento de cuál es el impacto que ha tenido este daño cognitivos, motores, psicológicos, el trabajo interdisciplinario, como decía María Esther, ¿no? Donde todo lo que es la conducta se puede trabajar no solo con fármacos, sino también con rutinas, ¿sí? Y hay algo muy importante que no quiero dejar, y bueno, después vos nos contarás un poco la experiencia de Francisco, que es todo lo que es redes, porque bueno, nosotros sabemos por el reporte de pacientes, nosotros hace más de 20 años que nos dedicamos a esto, el equipo está no sé, súper especializado en el daño cerebral, ¿sí? Es lo que vemos todos los días, tenemos pacientes que estamos siguiendo hace 20 años y ellos nos traen, ¿no? Estas cuestiones, ¿no? La pérdida de amigos, de entornos sociales, la dificultad de la reinserción laboral, la sociedad no preparada un poco para entender, ¿no? Comprender. El objetivo también de este vivo es ponerlo en agenda, es comunicarlo, un poco, me comunicaba con gente del grupo Ultrella, un poco comentando que los iba a poner un poco en agenda. Ellos son contalo vos mejor, Sil, después te damos lugar, es todo tuyo. Bueno, no, todo lo que dijeron es exactamente así. Lo que sucede es que como ya pasaron 10 años del accidente de Francisco, a mí me gustaría recalcar, resaltar que cada año es un año de resignificación de lo que nos ocurre y de trascender el dolor para transformarlo en algo que nos ayuda a todos. Nosotros siempre nos comparamos con la cadena de una bicicleta. Si somos tres, somos papá, mamá y Francisco. Si la cadena se sale, la bici no anda más. Y el tema es que esa bicicleta la tenemos que hacer rodar lo mejor posible por senderos más coloridos de los que atravesamos en la internación. Y es muy difícil ni bien salir. Es muy difícil buscar el acompañante, es muy difícil trabajar en equipo, es muy difícil el armado de rutina y es muy difícil todo lo que los terapeutas nos psicoeducaron. Desde el auditorio, me acuerdo en mi época, los martes a las 12, iba rigurosamente a escuchar a la doctora Vescovo y todos los PowerPoint que me hablaban de injuria hermosognosia, conducta disruptiva, para mí eran un horror y era una cosa que no, yo tenía la ilusión de que no, a mi hijo no le iba a pasar. Bueno, pues les cuento que pasó todo lo que Fleming dijo. Creo que casi todos los síntomas, lamentablemente, los hemos tenido que transitar y por eso hay cosas que suenan, nos suenan y cuando salimos nos parecen, primero, que no nos va a tocar o que no están así. Segundo, que Francisco sigue siendo Francisco y la realidad es que es otro Francisco. Es que yo les soy sincera, quizás porque pasó mucho tiempo y ya pasé la negación, el enojo, la bronca, la resignación, la aceptación, y es que yo ya no me acuerdo de cómo era el otro Francisco. Yo tengo a Francisco hoy, lo abrazo, lo quiero, me encanta el Francisco que tengo, y yo les deseo a todos que tengamos un accidente con daño cerebral adquirido cercano, que podamos llegar a esta instancia. El acompañante fue un tema, porque Francisco tenía 22 años, y esto está muy asociado a la reinserción a su vida social y aceptar que su vida social nunca iba a ser la misma, así como tampoco la nuestra, era un tema muy complicado. Entonces, entre la resistencia, la negación, la bronca, la envidia, sentimientos miserables que uno empieza a sentir por los amigos de un hijo que tenía los mismos derechos, y que están vedados por el accidente. La realidad es que fue duro, pero tuvimos muy buen asesoramiento, nos acompañaron mucho y conseguimos finalmente, en los primeros 5 años, 2 acompañantes, los 2 kinesiólogos, los 2 eran amigos, kinesiólogos deportivos, varones, jóvenes,
Entendimos que ahí calzó porque el nivel socioeconómico-cultural del acompañante era similar al de Francisco. Entonces Francisco, que no tiene retraso mental, pero tiene actividad cognitiva prácticamente rota, con mucha dificultad, estos chicos podían comprender, estaban psicoeducados también, porque el primero de ellos vivió con nosotros en Pleni durante 8 meses y nos acompañó en el tiempo de la internación. Y claro, Francisco no tiene filtro inhibitorio, por lo tanto era difícil que se conectara con el sexo opuesto, y lo hacía de una manera burda, vergonzosa, terrible. Eh, Vergonzosa hoy no lo siento, pero en el momento ese yo sentía vergüenza de mí. Y me costaba saber cómo comportarme, cómo ayudarlo. Los chicos, los acompañantes, digo chicos porque ya tengo 60 años, pero los chicos nos ayudaron muchísimo, ayudaron a Francisco y nos ayudaron a nosotros también como familia. Parece que el acompañante va a ser acompañante de Fran, pero en realidad nos acompañamos todos, por eso también lo del equipo es tan fuerte. Después, a los 5 años del accidente, tuvimos también la lucidez de estar aconsejados por Linares, que muchos de ustedes capaz lo conocen también, y nos permitió una terapeuta cognitiva que iba a transformarse primeramente en su acompañante terapéutico, mujer. Esto para nosotros fue una victoria enorme, porque ya Francisco no hacía las cosas que hacía al comienzo, y esto da esperanza porque se puede reformatear el código de conducta del paciente, hay que trabajar mucho, con mucho amor, pero es un reglamento, como que se aprende un reglamento de otra vez, y por error y repetición, amor y nada de cansancio. A lo mejor ciertos tips a mí me ayudaron mucho, que era, por ejemplo, antes de entrar a un restaurante, avisarle a Fran, mira, comportate, porque la memoria también es corta, entonces, pero si ya te lo dije, no, ya te lo dije, no, y hay que decirlo de vuelta, con cariño, porque si no viene la injuria, la conducta disruptiva, entonces viene la Sí, práctica. una cuestión importante para aclarar también, que es bueno, en relación a lo que vos estás contando y relatando perfectamente y muy bien descrito, es que los pacientes con daño cerebral adquirido tienen estas secuelas cognitivas, conductuales que tienen. El acompañante terapéutico viene a ser como el guía externo, ¿no? O con ese input externo, la guía verbal, ayuda a regular la conducta, tanto cognitiva como conductual, en donde nos va marcando pautas, normas que ayudan a ir adaptándose progresivamente. Aquellos pacientes que no tienen alto impacto en la memoria porque puede estar algo comprometida, logran ir aprendiendo de esas conductas en donde se le va marcando en situación, porque lo importante también es, nosotros podemos practicarlo dentro de Pleni en la rehabilitación y trabajamos todos estos aspectos, pero nada más enriquecedor que la vuelta a casa, que la salida a un restaurante, a la comunidad, en donde empezamos a probar cómo como nuestro familiar, este paciente va comportándose y va aprendiendo a regular su conducta y su cognición en relación a otros, retomando algo de lo que era su vida social. Pero, Vero, también te cuento que lo difícil en esa circunstancia es que uno tiene que animarse a tomar un riesgo controlado, porque tendemos a aislarnos cuando salimos de la internación. Entonces, ¿por qué? Porque pasamos momentos difíciles en la vida social, en la reinserción, y no estás acomodado. Sentís que, bueno, saliste de la burbuja y estás en una sociedad que espero que estos vivos y esto siga ayudando para poder acercar a la sociedad a una situación que no es tan habitual, por suerte. Entonces, bueno, hay que ser perseverante en esto. El acompañante es algo que no dejamos de tener nunca, nunca, y el tener una acompañante mujer sirvió un montón, sirvió muchísimo, y digamos, con el acompañante solo, les soy franca, no alcanza, o sea, tenemos que seguir rehabilitando toda la vida. Es el día de hoy que Francisco tiene kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, terapia cognitiva, y tiene además actividades como un gimnasio que lo reinserta en una vida social donde hay una red de contención. Hemos llegado antes de pandemia a que Francisco viviera solo durante 3 días en Capital para que la accesibilidad a sus clínicas y a sus rehabilitaciones
sea menos riesgosa por no tener que viajar desde Pilar hasta Capital. Esto llevó meses. Cada cambio de rutina o cada situación nueva, cada objetivo que nos fijamos año tras año, es un objetivo que lo tenemos que ajustar, un objetivo que hay que trabajar y siempre en equipo. Si nosotros como familia somos una bici, con el equipo y Fran adentro somos un motorhome. No, por ahí quiero rescatar, Sil, que es importante, digo, esto como en la trayectoria y es como las cosas, es, primero que se animan, ustedes se animan siempre a un paso más, yo destaco lo que vos decís, es un nuevo Fran, lo quiero y, tal como es y persiguen, ¿no? Seguir disfrutando de la vida y generándole a Fran nuevos desafíos, como esto vos decías, yo creo que es como la rehabilitación, o por lo menos uno le va diciendo a los familiares, la rehabilitación no querés hablar que es de nada, que es eterno, pero es algo que te va a acompañar siempre, las terapias. Pero que la intensidad con la que vos haces la terapia tiene diferentes momentos. Por ahí hay momentos que es con más intensidad, momentos que no, momentos que hay que hacer vacaciones. Y por ahí, la verdad que, bueno, es un lujo escucharte porque muy trabajada, ¿no? Muy trabajada interiormente, muy conectada con el proceso, ¿no? De resiliencia, ¿no? De reconstruir, ¿no? Después de las dificultades, ¿no? Y creo que cada etapa, Fran tuvo diferentes momentos y diferentes posibilidades, ¿no? Por ahí alguna vez más tu marido, alguna vez más vos, ¿no? Digo, esto como decís, ¿no? Un equipo. Y nosotros, sí, desde nuestro lado, y por ahí esto para lo que nos escucha, nosotros entendemos que uno ayuda en un momento y uno acompaña el resto. Y el laburo más, con mayor carga o mayor energía es de la familia. Y en los mejores éxitos, si uno quisiera hablar de éxito en reinserción, rehabilitación, calidad de vida, está medido por el contexto, la constelación, el entorno, esta posibilidad de ir armando, ¿no? Como diferentes rutinas, oportunidades, gestando, ¿no? Porque nada es fácil. Si vos querés llevarlo a un gimnasio, es ir a hablar con el gimnasio que va a ir, ¿no? Todo lo que es lo que implica de ir abriendo caminos, ¿no? Esto tiene que ver con sociedad más inclusiva, entender que es un daño cerebral, porque como decís vos, Francisco, no tiene un retraso madurativo, un retraso mental, pero tiene cuestiones de conducta y de comportamiento que le impactan. Entonces, bueno, esto claramente trabajarlo, ¿no? Pero yo destaco un poco esto porque creo que es fundamental cuando uno es ir acompañando y es generando red. ¿Sí? Esto que vos puedas transmitirlo y que otro escuche y también se anime y buscar, ¿no? Esto de desafiarlo, pero bueno, yendo un poco a ustedes, la recomendación siempre para nosotros del familiar, del acompañante, es que también tomen descansos, se apoyen en otros familiares, buscar estrategias que los cuiden a ustedes, porque el camino es largo y es duro, ¿no? Vos en relación a esto hiciste cosas para vos, para tu marido. En diferentes etapas, Melania, porque al comienzo me simbioticé con Francisco a tal punto de inmunodeprimirme y pasar por un estadio donde prefería estar enferma a enfrentar esa situación. Después, terapia todos los años desde que salí de Fleni, estoy acompañada por un psicólogo, donde tengo un espacio donde creo conciencia y donde resignifico y donde trasciendo el dolor. Nos acompañamos, por suerte, con Pablo. El accidente de Francisco para nosotros fue convocante, nos transformamos en una familia funcional, a pesar de tener un integrante disruptivo, y tratamos de revisar qué teníamos que hacer nosotros para poner todos nuestros recursos psicológicos, emocionales, espirituales, materiales al servicio y al propósito que era nuestro hijo, que fue el sentido y es el sentido de una existencia nueva para nosotros a partir del año 2013. Así que reformulamos dónde trabajar, cómo vivir. Obviamente que cuando vino la pandemia éramos especialistas en aislamiento, eso podíamos dar cátedra, no nos costó nada la pandemia. Pero creo que el trabajo en equipo y la reinserción social desde el papá y desde la mamá también tienen que ser trabajados porque no es fácil reencontrarnos como pareja, no es fácil aceptar que la vida de Fran
es la vida de Fran y mi vida es mi vida, que él no tiene pareja y que yo sí, que él no puede viajar a tales lugares y yo sí. Entonces, bueno, eso también es aceptación. Pero uno lo puede aceptar con rencor o con ciertas miserias que yo llamo, o sentimientos naturales por la circunstancia que atravesamos, pero eso hay que trascenderlo. O sea, hay que aceptar que uno tiene envidia, que uno tiene dolor, que uno tiene esa sensación de que la vida se acaba, pero hay que trascenderlo. Si uno lo atraviesa, lo transforma con ayuda, psicólogos, el equipo de rehabilitadores que también me frenan, porque Francisco hizo formación para el empleo en la Fundación Distar, después de eso hizo emprendedurismo en la Fundación Itaú, y la realidad es que no es fácil para mí, que soy una mujer emprendedora con dos empresitas o emprendimientos, uno familiar y otro particular, aceptar que Fran tiene una velocidad para hacer las cosas que no es la mía. Yo lo quiero ayudar y los terapeutas me enseñan y me frenan. Mira, este es el proyecto de Fran, no es el tuyo. Vos tenés que colaborar y acompañar, pero siempre, ¿no? Ayudar cuando él pide la ayuda. Él no reconocía sus déficits y en el momento que los reconoce crecimos todos más rápido. Esto es la clave. Es la clave. Pero yo insisto en que nosotros también, como familiares, los amigos, algunos amigos no resistieron el dolor, no quisieron transformarlo, no quisieron aceptar al nuevo Fran, y otro grupo, bastante importante, no solo lo acepta Fran, sino que trascendió con Francisco su accidente y realmente lo acompaña hasta el día de hoy, en las cosas que puede hacer Francisco y de la manera que Francisco puede, pero son chicos que cuando lo ven cansado ya me lo traen a casa, el gordo ya te lo llevo para casa, o sea, son realmente situaciones de felicidad enorme. Yo creo que lloraba mucho por el dolor, por la angustia, pero después con los logros de todos, empecé a llorar de amor. Yo digo que mis lágrimas son de amor. Y la sonrisa que me acompaña siempre, está muy bueno, y el humor de Fran es increíble, nos ayuda mucho. Bueno, creo que a veces se sonrisa del dolor, es como una cosa rara. Esta circunstancia nos mezcla las emociones, pero podemos ser felices igual. Y yo creo que hay que honrar la vida de cualquier forma, de cualquier forma. Silvina, vos nombraste esto de los amigos, y vos ayer, una charla que tuvimos, un poco para conocernos también un poco más antes de esta presentación, vos nombraste que algo ayudó en relación a que los amigos entendieran, más allá de lo que vos podías aportar o el acompañante terapéutico. Contá un poquito, ¿querés, de esa experiencia? Bueno, en realidad Ultrella, volviendo al primer tema que Melania tocó al principio, que yo después me escapé, Ultrella es una fundación, en realidad funcionaba antes sin ser fundación, creo que ahora es una asociación sin fines de lucro. Nosotros como familia nos incorporamos, yo personalmente fui tesorera titular durante los 2 primeros años, pero bueno, está también mi carácter y en ese momento el estadio en el que transitaba, a Fran lo ayudó mucho Ultrella y a nosotros también, porque primero fue ingresar a un entorno en el que había otros pacientes con daño cerebral adquirido. Lo que sucede es que para nosotros como familia, capaz que no somos fáciles, porque yo me acuerdo que la doctora Plotkin en Fren nos dijo una vez, bueno, ustedes se tienen que adaptar al cambio, Francisco es otro. No, Francisco es el mismo y yo no me voy a adaptar a ningún cambio, yo voy a crear el cambio. O sea, no fuimos lo de la huella que dijo Melania puede ser un poco embarrada. Pero hay huella al fin, sí. Pero digamos, fuimos muy rebeldes, nos rebelábamos. Bien. Entonces, eso también hacía difícil al entorno también recibirnos. Pero Ultrella fue clave porque en Ultrella se hacían a veces eventos de todo el día donde eran lúdicos y donde también tenían fines recaudatorios, pero realmente no muy fuertes, pero sí fortaleza de entorno y de reinserción. Y Francisco no se llevaba muy bien con los otros dañados, digamos. Y nosotros tampoco estábamos en la mejor etapa para llevar la velocidad que hay que llevar, porque la que hoy llevamos es una velocidad a la de más lento, que es la de Francisco. Y si no, no avanzamos. O vamos todos a su velocidad
o uno va a estar allá y va a pensar y el otro y va a tener que tirar la mano para que vuelva. Entonces, en ese sentido, Ultrella sí nos ayudó porque los amigos fueron a esos eventos y se encontraron con otros pacientes mejor, peor, iguales a Fran, y pudieron jugar o hacer actividades con personas que eran como Fran y que no eran como ellos. Entonces, desde ese lugar sí, también ayudó mucho. Creo que hay un lugar en Núñez que también, bueno, también mi memoria es medio lábil, pero hay un lugar al que fuimos también y Francisco nadaba y estuvo con otros pacientes, y esas circunstancias hay que atravesarlas. Hoy la realidad es que los amigos de Fran son nuestros amigos y nuestros amigos son amigos de Fran. Digamos, hoy compartimos una vida social distinta, pero muy agradable. Y aceptando que Fran, desde los 22 años, pensando, bueno, va a un recital, no va a un recital, se acuesta a las 11, no fuma cigarrillos, hace una vida más de rutina, el armado de rutina, calendarios pegados en la habitación, alarmas en el teléfono, cognición prestada por aplicaciones, si falta un teléfono se arma un lío bárbaro, entonces tenemos un muleto por si algo hay que reparar, porque a veces se le cae, él tiene un problema en la mano del lado izquierdo por su negligencia. Entonces, ese armado de rutina es fundamental y en esa rutina tenemos también nuestra vida social. Cuándo nos vamos a ir de vacaciones, y eso fue una de las cosas que más nos costó este año, fue un logro enorme. Un logro, yo lo vi por las redes y quiero que sepas que es un placer ver que también, yo te lo comentaba, o sea, digo, bueno, porque se puede, o no, que también ese es el objetivo de este vivo, ¿no? Porque Fran tiene sus dificultades, como vos dijiste, pero bueno, centrarnos un poco también en esto, ¿no? Todo lo que puede, todo lo que puede. Vos pensás que vivir solo 3 días en Capital, las terapistas ocupacionales lo ayudaron a ver en qué entorno, nos ayudaron a elegir qué tipo de ambiente, era un monoambiente con cámara de seguridad abajo 24 horas. Él tenía una cámara en su monoambiente donde nosotros hasta podíamos hablarle. Hoy la tecnología ayuda muchísimo, pero, como decía la doctora Vescovo al comienzo, nosotros tuvimos que trabajar mucho en la red de contención. Esas 2 cuadras donde vive Francisco, fuimos a hablar al triatlón donde iba a ir a entrenar, al kiosco de enfrente. Todos los porteros de la cuadra, del lado que él vivía y de frente, nos los conocimos, le explicamos. La vecina de Francisco, la otra vecina, explicándoles, creando el puente, porque mira, Francisco, pasa esto, si pasa esto, mi teléfono, soy la mamá o el papá, este es el teléfono. La Intercontinental, que es una pizzería que a él le encantaba ir, también le digo, mira, él no toma alcohol, fíjate, acompañalo si no ve. Bueno, todo ese trabajo permitió acompañarlo para que viajara solo. Al principio era un lío, y yo, ¿cómo va a viajar en colectivo solo? Y se puede, despacito. Lo que pasa es que no se puede rápido. Hay que tener tolerancia a la frustración, uno, enorme, somos unos campeones, unos campeones. Y por otro lado, perseverancia, que él las tiene. No son traumas obsesivos compulsivos, trastornos, pero son perseverancia. Y uno tiene que aprender esa perseverancia y perseverar, repetir, equivocarse y aprender. Así que bueno, no sé si puedo agregar alguna cosa o alguna pregunta. Para mí, por mi lado, súper clara, súper rico. Pero ahí alguien preguntaba en relación a la alimentación que hacen. Justo a vos, sí, te están preguntando. Sí, nosotros tenemos un emprendimiento gastronómico familiar, así que de comer, que queremos comer siempre rico. Bueno, en realidad la alimentación, tenemos casos cercanos que, por ejemplo, no tienen registro de saciedad. Algunas de las secuelas es no tener registro de saciedad. Francisco sí tiene registro de saciedad y es muy coqueto. Él quiere seducir a las chicas, todavía tiene mucha esperanza de hacer su vida en pareja más adelante. Entonces, digo, los trastornos pueden ser distintos. Para Francisco la alimentación no fue un tema porque
tiene registro de saciedad, hace las 4 comidas en los horarios, él tiene un eje temporoespacial muy perdido, con lo cual la rutina es fundamental, porque si no tiene el calendario, no tiene alarma en el teléfono, o por ejemplo tiene alarma hasta para prender la luz, porque si es de noche, las luces de la casa y yo llego más tarde con el papá, él no va a prender la luz de la... Y yo le digo, no, Fran, ponete una alarma, y si no prendí yo la luz, prende la voz. Entonces, ayudarnos a que él también tenga responsabilidades en la casa. Pero la alimentación, la verdad, no fue un problema, porque comemos saludable, somos bastante de ir al gimnasio todos, y entonces, bueno, nada, y soy cocinera, entonces como soy cocinera, trato de respetar las comidas y vivimos un poco para adentro. Mi trabajo nos permitió estar en esta sala como un home office, y bueno, todo se hacía en mi casa, se rehabilitaba en casa, se cocinaba en casa, se comía en casa, se trabajaba en casa, y hoy no cambió tanto, y la pandemia hizo esto más natural. Aquello que era extraño, entonces en las comidas les diría que Francisco las respeta, come lo necesario, no se obsesiona con la comida, pero sí se regula su peso y lo que come, y bueno, en general... Sí, es re estético, se cuida, se cuida. Cuida mucho, mucho. Así que no, en ese sentido nosotros no tuvimos inconveniente, pero sabemos que, creo que, vos lo conocés, Melanie, creo que el que no tiene registro de saciedad es un chico que hace muchísimos años estuvo en Flenny, debe hacer como 20, ya, que está en Untrella, él no tiene... Sí, ya sé. Sí, Y así. después tenemos otro caso que no tiene olfato, entonces la alimentación es complicada porque puede comer algo en mal estado y no darse cuenta. El Mm. olfato es un sentido muy importante. Y por ahí es esto, justo trajiste un tema, esto que decíamos que es multifactorial, ¿no? Como que las realidades son totalmente diferentes. Por ahí yo te escuchaba y digo, bueno, qué importancia que uno dice, ¿no? Que es el recurso económico para poder hacer todo esto, aparte, ¿no? Del acompañante, de poder probar diferentes contextos y cosas, ¿no? Que también nosotros entendemos, ¿no? Pero uno tiene que buscar, ¿no? De armar dentro del contexto. Sí. Yo te diría que al comienzo fue muy duro porque no teníamos reconocimiento de OSDE para el acompañante. Pero bueno, hemos luchado mucho, hemos hecho recursos de amparo, hemos hecho, y ahí vienen los otros recursos, los que no son, los que no vienen del amor, ni de la emoción, ni de la, vienen más del lado jurídico, intelectual, y decir, bueno, a ver qué puedo hacer, aunque sea a largo plazo. Y nosotros con estos daños cerebrales tenemos que pensar siempre en largo plazo, no podemos ser cortoplacistas. Entonces, bueno, trabajamos durante casi 3 años en un juicio a OSDE para que reconociera el acompañante. Pero bueno, es cierto que el entorno socioeconómico-cultural hace a la rehabilitación de todos, pero cada uno en su No, y como espacio. decías vos, Silvia, Silvina, que ustedes viven en una zona que por ahí es en una casa, o sea que el contexto y no es lo mismo por ahí para el que está viviendo en el interior del país, donde por ahí no tiene que tomar un colectivo, pues puede ir caminando, pero por ahí la tarea es la misma, como el trabajo que hicieron vos y tu marido de ir a buscar a los vecinos, al kiosquero, o sea, y de armarle la red, no importa porque digo, como esto como es tan multifactorial y cada patología, situaciones diferentes, también cada entorno y contexto es diferente, cada cobertura es diferente, o sea, Sí, lo eso que por ahí es tenemos para contemplar la importancia de tener el certificado de discapacidad para gestionar las cosas, que es todo un tema también tramitarlo, ¿no? Cuando uno lo dice es... ahora está mejorando, pero pobre, me acuerdo del asistente social de Flenny cuando nos dijo, señora, usted tiene que sacar. Yo creo que si tenía una ametralladora, la Sí, compraba. Después me di cuenta lo vital que es el CUD, el Certificado Único de Discapacidad, que ahora está mejorando porque creo que se va a hacer más natural y no es bueno, pero es necesario. todo un estigma, ¿no? Uno cuando te dice certificado de discapacidad es un sello. Nosotros lo entendemos, sabemos que igualmente para gestionar cualquier cosa con cualquier cobertura es como lo que necesitas. Por eso, bueno, también me parece como bueno sacarlo porque para el que no tenga, ¿no? Para poder tener transporte gratis, determinadas cuestiones. Fíjate que el denominador común para todo es animarse. Nos tenemos que animar a hablar con
vecino, animarnos a sacar y con, en algunos casos, el riesgo controlado. Sin riesgo mínimo, hay que tomar algún riesgo, porque si no el paciente se queda en el mismo lugar y nosotros también. Y no es justo para ninguno de los 3 o ninguno de los 10, ninguno de los 20, los que seamos. Así que bueno. Bueno, yo por ahí un poco como redondeando y cerrar. Primero, mil gracias por contar en primera persona tu experiencia como mamá de Francisco. Un poco como mensaje, ¿no? Yo, esto de un mensaje, nosotros no queríamos posicionarnos desde las dificultades, desde el daño, desde sí poder hacer conciencia que también vos cuando contás el accidente hay que trabajar sobre la prevención, tenemos que ser responsables a la hora de conducir un vehículo, de hacer un deporte, usar, ¿no? Trabajar un poco sobre todo lo que es si tomaste alcohol, no manejes, usa cinturón de seguridad, anda por la vía correspondiente, usa casco, ¿no? Todas estas cuestiones que son campañas, spot, pero que, bueno, las consecuencias por ahí de esto son consecuencias graves, ¿sí? Y más allá de después, ¿no? Digo, de esto grave que pasa, cada uno tiene diferentes lesiones, diferentes secuelas, pero nosotros sí sabemos, esto por ahí yo hace 30 años que hago rehabilitación, de que se puede seguir disfrutando de la vida, estar y viviendo y disfrutando, como bien lo decía Lucas Bonamico, uno de los médicos neurólogos, comparte, dice, bueno, el objetivo es que comiendo un asado con familia. ¿Cuánto es eso, no? Digo, ¿cuánto? Entonces, bueno, también agarrarse de esas cosas y animarse. Yo me quedo un poco con lo último que vos decís, que hay que animarse, el riesgo controlado, digo, como cosas así, como frases, ¿sí? Como frases, ¿no? El riesgo controlado, animarse, el contexto, ¿sí? Y bueno, termino un poco con tu analogía de la bicicleta y la cadena, y es un engranaje entre todos, nosotros lo entendemos desde la rehabilitación en el equipo interdisciplinario, ni la psiquiatra es más, ni la TEO, ni el kine, vamos todos para el mismo lado con la familia. Si uno falla, fallamos todos, ¿no? Y esto es parte de lo que hace. Bueno, por mi parte, mil gracias. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando, a los que nos escucharán en el futuro. No sé si alguna quiere agregar algo. Gracias, gracias por haber compartido. Estamos, digamos, a disposición. Saben que justamente una de las cosas importantes es esto de, para las familias sobre todo, es tener la información, es trabajar la información y es también el acompañamiento emocional. Son 3 pilares, me parece, importantes, como el trabajo interdisciplinario que hacíamos en Yo con lo último que cierro es que para mí es sumamente importante el testimonio de otros familiares que han pasado por lo mismo o de pacientes que han pasado por lo mismo, porque ahí es donde uno puede ver en situación real, por lo menos para el resto de los pacientes, el resto de las familias, poder tomar situaciones concretas, dificultades concretas que fueron atravesando y no se sientan solos, sino que están acompañados por otras de las redes y poder mantenerse en contacto con otras personas que atravesaron lo mismo. Creo que es un lindo equipo o grupo de apoyo también para poder acompañarse, porque es largo el trayecto. Está bueno hacerlo acompañado y no solo. Y yo quiero agregar una cosita más. Le contaba ayer a María Esther. Yo ya no me acuerdo, lo dije, no me acuerdo del Fran de antes, solo tengo conciencia del Fran que tenemos hace 10 años. Es genial que se haya quedado de este lado. Hoy somos felices con un umbral mucho más bajo que el de antes y solo estamos concentrados en lo que tiene, que es un montón, en lo que tenemos, que es un montón, un montón, un montón. Impensado haber llegado hasta acá.